Al igual que en otros medios, la censura es un elemento predominante en la industria de los videojuegos. Esto es particularmente cierto cuando se trata de desarrolladores y editores, que buscan asegurar una clasificación más accesible sin ofender sensibilidades. Por estas razones, los juegos a menudo tienen que hacer modificaciones para evitar que pueda afectar potencialmente las ventas. Sin embargo, han habido algunos casos en los que la decisión de censurar algo se ha sentido ridículamente absurda o lamentablemente inconsistente con otros elementos dentro de un juego determinado, y a veces estos esfuerzos resultan tan notoriamente contraproducentes que se aventuran estos en el ámbito de la comedia involuntaria. Una de las misiones más atrevidas de Grand Theft Auto Vice City implica visitar un set de filmación para adultos y adquirir fotografías lascivas para exhibirlas en la oficina de un señor del crimen local. Si bien las escenas que revelan actos de intimidad en el set se eliminan o recortan en la versión japonesa, el cambio más desconcertante es el reemplazo de imágenes de adultos con fotografías de mascotas toscamente representadas. Este cambio solo hay que verlo para creerlo. En la versión japonesa de Final Fantasy Legend 2, una notoria banda de criminales estuvo involucrada en una red masiva de contrabando de drogas, debido a que las políticas de censura de Nintendo of America prohibían cualquier referencia a drogas. Fue necesario realizar cambios en la versión estadounidense. En lugar de contrabandear opio, los criminales en la versión estadounidense contrabandeaban plátanos. No está claro si los plátanos se consideran ilegales en el juego, o si los delincuentes simplemente intentaban evitar el pago de aranceles gubernamentales. En cualquier caso, la perspectiva de detener una operación de contrabando de plátanos probablemente no motiva a muchos jugadores. En este país se considera culturalmente insensible incluir el uso de esqueletos en el entretenimiento, especialmente en los videojuegos. China es conocida por tener leyes de censura bastante estrictas en sus juegos, y la mayoría de los títulos lanzados en China carecen de esqueletos. Esto se debe en parte a que la gente en China encuentra los esqueletos inquietantes. No son solo los esqueletos lo que no les gustan a la Junta de Censura de China, también suelen convertir la sangre en una sustancia viscosa azul. En el caso de Fortnite, algunas skins que representan esqueletos se eliminan de los servidores chinos, o se les cambia la cara por completo para evitar la censura. En Metal Gear Solid Peace Walker, después de que el progenitor genético de Snake, Big Boss, es capturado en 1974 durante una misión en Costa Rica, es interrogado por la Dra. Strangelove. Big Boss es pinchado repetidamente con 2 porras eléctricas en la versión norteamericana de Peace Walker. Sin embargo, la versión japonesa se altera esta escena por completo, y Strangelove recurre a hacerle cosquillas sin piedad a Big Boss, con lo que según ella son varas de risa, destinadas a estimular el sistema nervioso de su prisionero. Aunque Boss ha entrenado rigurosamente su cuerpo y su mente para soportar el dolor, no está preparado para la desenfrenada tormenta de risas que sigue en la versión japonesa de la escena. En Wario Land 2, nuestro antihéroe favorito se emborracha tras entrar en contacto con la cerveza. Mientras está ebrio, Wario tropieza y eructa a sus enemigos hasta que los efectos desaparecen. Si no recuerdas este aspecto del juego, probablemente sea porque nunca jugaste la versión japonesa. En la versión localizada del juego, Wario se vuelve entre comillas loco, después de ser golpeado por bolas locas. El manual simplemente explica que Wario actuará muy extraño, después de ser golpeado por una de estas bolas. No es inusual que se censuren las referencias al alcohol, pero por lo menos Nintendo of America podría haber sido un poco más creativo. No se está seguro de por qué Nintendo se tomaría la molestia de censurar una referencia al alcohol, solo para reemplazarla con un término políticamente incorrecto como estar loco en primer lugar. En juegos posteriores de Wario Land, Nintendo optó por utilizar una versión vertiginosa de Wario. El título de Nintendo 3DS de 2016, Dragon Ball Fusions, presentaba iteraciones estilo chibi de los personajes icónicos de Dragon Ball, y los jugadores podían crear sus propios personajes fusionándolos. Sin embargo, este enfoque más cursi de los personajes se trasladó al hecho de que la espada característica de Trunks del futuro fue reemplazada por un sustituto que rasca la cabeza en la versión norteamericana del juego.
Cada vez que cualquiera de los personajes del juego lanza un ataque con espada, la hoja se reemplaza con un palo de madera mientras ataca a su oponente. A pesar de conservar gran parte de la violencia de las artes marciales de la serie original, incluidas hojas de rayos y pistolas láser, la inclusión de una espada de metal se consideró de alguna manera un paso demasiado lejos. Los fanáticos de la icónica franquicia de juegos Halo conocen muy bien la tragedia del Capitán Keyes y la forma emocional y traumatizante en que el personaje muere en Halo Combat Evolved. Cuando se lanzó Halo The Master Chief Collection, venía completo con un conjunto de gráficos de aniversario completamente nuevos. Los gráficos del aniversario hacen que la muerte de Keyes sea aún más horrible cuando es absorbido por la Proto Gravemind del Flood. Sin embargo, en la versión de China, el Proto Gravemind es solo una masa gris, como si le faltaran todas las texturas espantosas. La cara de Keyes ni siquiera está allí, lo que hace que la escena parezca más fallida que emocional. Hubo muchas diferencias entre las versiones estadounidense y japonesa de Bionic Commando de 1988. En Japón la trama giraba en torno a un grupo de nazis imperialistas que intentaban revivir a Hitler. De hecho, el juego era conocido como Top Secret Hitler's Revival, al otro lado del Pacífico. Para la versión japonesa, se eliminaron todas las referencias al nazismo. Ciertamente no querrás que los niños crezcan pensando que los nazis eran malvados. Las sebásticas que estaban esparcidas en el juego fueron reemplazadas por símbolos genéricos de pájaros, y a los propios nazis se les llamó los Bats. En lugar de luchar contra un Hitler revivido, los jugadores fijaron su mirada en un siniestro personaje llamado Master D. El único inconveniente era que Master D todavía se parecía exactamente a Hitler. El popular juego de disparos en primera persona PUBG se vio afectado por la decisión del gobierno chino de prohibir actividades violentas y de otro tipo consideradas inmorales en los videojuegos en 2019. En respuesta a estas restricciones de contenido, Tencent, el editor chino detrás de PUBG Mobile, eliminó el juego en su forma original de la lista y lanzó una versión remodelada, rebautizada como Game for Peace. En lugar de disparar balas tradicionales, las armas en Game for Peace parecen disparar una sustancia similar a pintura verde, mientras los mensajes dentro del juego promueven el tiroteo como un ejercicio de construcción de comunidad. El cambio más absurdo es que los jugadores eliminados ofrezcan sus artículos en un paquete ordenado y saluden cortésmente al jugador que los eliminó de la partida. En lo que respecta a la censura de juegos, los esfuerzos que hizo Tencent para relanzar PUBG en China convierten el popular juego en una comedia involuntaria. Una adaptación de videojuego que destaca es Toy Story 2, Buzz Lightyear al rescate. No porque haya cambiado la forma en que jugamos videojuegos, ni nada por el estilo, no. Se destaca por lo que fue censurado en la versión europea del juego, ya que los estereotipados bandidos mexicanos se transformaron en vaqueros de pelo rubio en el juego. Este cambio fue impulsado en febrero de 2000, cuando un pequeño grupo de hispanos realizó una protesta pacífica en la sede de Activision en Santa Mónica, California, para denunciar la representación mexicana en este juego. La protesta fue un éxito, pues un portavoz de Disney dijo que los bandidos mexicanos serían eliminados de futuras versiones del juego. En la versión japonesa original de Ice Climber, habían focas adorables entre los enemigos, pero fueron eliminadas en la versión occidental y reemplazadas por pequeñas criaturas parecidas a yetis. Los clubes de focas son un tema controvertido, que atrae una importante cobertura mediática, y las adorables crías de focas se han convertido en símbolos icónicos para los defensores de la conservación y los derechos de los animales. La censura se puede llegar a entender hasta cierto punto, ya que en el juego todavía podemos acabar con osos polares, siendo estos animales una amenaza en peligro de extinción, por lo que no se entiende completamente por qué las focas sí se suprimieron del juego y los osos polares no. En la versión alemana de Half-Life, cada vez que Gordon intenta matar a otros personajes humanos, no mueren visiblemente. En cambio, los individuos derrotados se sientan abatidos en el suelo y sacuden la cabeza con desaprobación cuando Gordon los ha dañado lo suficiente como para aparentemente derribarlos, sin que se muestre sangre en absoluto. Si bien el fundamento de los sensores alemanes para omitir cualquier secuencia que muestre a Gordon matando humanos es bastante sólido, estos momentos son reemplazados por un sustituto involuntariamente ridículo.
Nintendo tenía una tendencia en los años 80 y 90 a editar demasiado sus juegos antes de lanzarlos en el extranjero para mantener su imagen familiar. Final Fight es uno de los mejores ejemplos de cómo esta estrategia a menudo resultaba en cambios sin sentido. Para el lanzamiento del juego para Super NES aquí en Occidente, a los enemigos negros se les dio una piel más clara. Los criminales trans, Roxy y Poison, se transformaron en los matones Billy y Sid. En lugar de tomar whisky para recuperar la salud, los jugadores pueden tomar vitamina. El jefe Belger, en lugar de pelear contigo en una silla de ruedas, ahora pelea contigo mientras está en una silla con ruedas, pero un poco más pequeñas. En la versión japonesa original de Jammer Lamy, nuestra heroína estrella de rock, Lamy, se enfrentó a una desaparición prematura en la sexta etapa del juego. La causa de la muerte es que se resbaló con una cáscara de plátano para regresar al mundo de los vivos. Lamy debe impresionar a una cantante con sus habilidades para tocar la guitarra, mientras que la versión europea del juego conserva el capítulo más allá. La versión norteamericana lo cambió todo por completo. En lugar de morir por una cáscara de plátano y ser enviada al infierno, Lemmy se engancha el cinturón en la manija de una puerta y se catapulta hacia una isla volcánica, donde debe recuperar su libertad a través de su guitarra. Como era de esperar, el lanzamiento estadounidense de Jammer Lamy elimina todas las referencias a la muerte y al infierno. En Super Mario World, a Yoshi le encanta comerse a los enemigos de Mario. A pesar del amor mundial por los delfines, Yoshi también los devorará felizmente. Esta era una característica de la versión japonesa, pero se cambió para las versiones occidentales. Estos lindos delfines azules, con gafas de natación, nadarán felizmente en el escenario de los niveles en los que se encuentran. Si Yoshi intenta comérselos en cualquier otro lugar que no sea la versión japonesa, no podrá. Puede hacer que los niveles sean un poco más difíciles, pero al menos el lindo mamífero puede evitar ser un bocadillo. La mayoría de los personajes de DC evitan el uso de la fuerza letal, particularmente los héroes, y en lugar de eso golpean brutalmente a sus oponentes con sus poderes, pero Deathstroke y el Joker aún pueden matar abiertamente a los luchadores que derrotan. Tanto Deathstroke como el Joker disparan al personaje perdedor en la cabeza. Sin embargo, en la versión estadounidense, la cámara se aleja para que los disparos fatales aterricen justo fuera de la pantalla. Esta edición es especialmente confusa si se consideran algunos de los fatalities de Mortal Kombat que todavía están presentes en el juego. La versión alemana de Team Fortress 2 neutraliza la violencia exagerada del juego con algo igualmente absurdo. La versión alemana de Team Fortress 2 convirtió a todos los personajes del juego en robots, a diferencia de la censura de Half-Life, que también cambió soldados por robots. Al menos la versión alemana de Team Fortress 2 encaja con la atmósfera loca del juego original, pero eso aún no lo hace muy aceptable. En el transcurso de South Park Stick of Truth, el personaje del jugador es abducido e investigado en un procedimiento invasivo por extraterrestres curiosos. Si bien esta secuencia se muestra en todo su atrevido esplendor en la versión estadounidense, las versiones europea y australiana la reemplazan con una pantalla de texto que explica lo que sucede, mientras se burla de las prácticas de censura. Lo que hace que este corte sea particularmente desconcertante es que las ondas por el asterisco han sido una especie de broma recurrente para South Park desde el principio, con el estreno de la serie presentando escenas en las que Cartman es sondeado por extraterrestres. En Fire Emblem Fates, Nintendo of America tomó la decisión desconcertante de eliminar por completo una conversación importante entre dos personajes. Peor aún, ahora es una broma, aprovechando el hecho de que estos dos personajes son ninjas, que normalmente guardan silencio. Se podría argumentar que el diálogo japonés original era quizás demasiado intenso para un juego de Nintendo, pero descartar toda la conversación por una broma fue la peor manera de manejarlo. Es un hecho bien conocido que Soda Popinski, del videojuego Punch-Out!, era conocido como Vodka Dunkensky en la versión arcade original. El motivo del cambio del nombre es bastante obvio. Por un lado, se puede entender perfectamente por qué Nintendo estaría cansada de promocionar una bebida alcohólica en un producto dirigido a niños. Por otro lado, los censores lo hicieron a medias. Aunque al señor Popinski le cambiaron el nombre, sus citas en el juego daban la impresión de que todavía estaba borracho.
Wolfenstein, una serie famosa por asesinar a nazis y devolver la libertad a un mundo controlado por los fascistas, presentó un modelo muy detallado de Hitler en Wolfenstein 2 de New Colossus. Por supuesto, este acto es en sí mismo controvertido, considerando los horrores de la vida real causados por los nazis y el Führer. Sin embargo, Alemania en aquel momento no permitía tales representaciones. Para mantener la escena en el juego, el equipo detrás de Wolfenstein eligió un cambio simple: afeitarle el bigotío a Hitler. En Kingdom Hearts 2, los jugadores visitan los mundos de la película animada de 1997 Hércules y la película de 2003 Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, luchando contra enemigos de ambas películas. Una de las alteraciones más extrañas en el nivel Piratas del Caribe de la versión estadounidense es que los piratas no muertos están armados con ballestas en lugar de mosquetes, a pesar de que hay de ese tipo de armas en otras partes del nivel. En el nivel Hércules, los jugadores decapitan a la monstruosa Hydra en un momento que recrea una escena de la película animada. Sin embargo, la sangre verde de la criatura ha sido reemplazada por humo negro, a pesar de que la sangre estaba presente en la versión de la película de la batalla. Para cumplir con las estrictas políticas de censura de Nintendo, la versión de Super NES de Lethal Enforcers fue modificada de varias maneras. En el arcade original, había un escenario que asignaba a los jugadores la tarea de detener una banda de narcotraficantes. En la versión de Super NES, las referencias a las drogas tuvieron que eliminarse y los jugadores tuvieron que detener una banda de traficantes de armas. Puedo entender por qué Nintendo estaba en contra de la glorificación de las drogas, pero no creo que un traficante de drogas asesinado a tiros por un oficial de policía realmente promueva el tráfico de drogas de ninguna manera. Las políticas extrañas con respecto a las referencias a las drogas y el sexismo descarado ya son bastante malas, pero la razón principal por la que esta entrega está en la lista es por la forma en que los enemigos reaccionan cuando les disparan, o más exactamente cómo los enemigos no reaccionan. Los enemigos en realidad responderían cuando se les dispara en las versiones arcade, pero en la Super NES simplemente parpadean por un momento antes de desaparecer. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas censuras? ¿Cuáles de estas se te hicieron las más extrañas? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.